Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en el Señor. El tema de hoy, en tiempos de hambre, en tiempos de destrucción. Y el pasaje donde lo quiero sustentar, este estudio o reflexión, está en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 22, pero quizá debería de leer otras porciones. Pero dice así, dice, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás, de las fieras del campo. Pero dice, de la destrucción y del hambre te reirás. El libro de Job es una historia bíblica en la cual pues nos habla del padecer, del sufrimiento, de lo que podemos nosotros o cómo podemos nosotros actuar en medio de tanta necesidad. Hablar de circunstancias difíciles, de crisis, tanto económicas, sanidad, etcétera. ¿Qué ejemplo sino el de un hombre llamado Job? Job, dice la Escritura, que fue atacado en lo físico. Si lo vemos en lo físico, su enfermedad; en lo material, sus bienes, su casa, sus hijos, perdió todo. Lo único que le quedó fue su mujer, que inclusive le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Eso dice la traducción de la versión 1909, 60. La versión de 1909 establece y dice, bendice a Dios y muérete. Que algunos dicen, me gusta más esta, me gusta más la otra. En las dos versiones se establece que la mujer de Job le dijo, muérete. En esa desesperanza, en esa adversidad, y le dijo Job, ¿verdad? Dice, de lo bueno nos gozamos y regocijamos. Estoy parafraseando, pero de lo malo, ¿qué? ¿No diremos que viene de parte de Dios? Dije que estoy parafraseando lo que Job dijo. Dios bendice dando, Dios bendice quitando. Fue lo que trató de decir Job. Pero dice la Biblia de que el hambre te reirás. El hambre tipificada como problemas, como angustia, como adversidad, como enfermedad, como pobreza, como escasez, como maldición, etcétera, etcétera. La Biblia nos presenta el hambre como parte de un sufrir, pero por el otro lado, cuando nos dice que saciará nuestra alma hambrienta, significa de una serie de beneficios que Dios nos da. Pero ¿en qué momento? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo dijo esta frase? Lo dijo Elifaz, un amigo de Job, al cual le pidió Dios, por el cual le pidió Dios que orara cuando es restaurado Job. La Biblia ahí nos enseña y nos dice que tuvo él que orar por sus amigos que vinieron a consolarlo, pero las palabras de consuelo eran, pecaste tú, pecaron tus hijos,
hubo maldad, hubo engaño, etcétera, etcétera. Lo culpaban y él mantiene su integridad. Pero en ese concepto, Elifaz le dijo todo este tipo de frases. Respecto a su enfermedad de la salud, usó frases como la que voy a participarles cuando les dijo, dice versículo 18, porque quien hace la llaga, él la venda, dice, refiriéndose a su enfermedad. Dice, si Dios te puso esto, también te va a sanar. Y dice, en 6 tribulaciones te librará, y aún en la 7ª, dice, no te tocará el mal. Y así. Pero en el versículo que estamos reflexionando y meditando, en el 22, dice, de la destrucción y del hambre te reirás. Parafraseándolo, de la crisis, de la adversidad, de tu problema, te vas a reír. La Biblia nos enseña que Jesús a sus discípulos les dijo, la tristeza se convertirá en gozo. Sabía que se iban a entristecer cuando fuese sacrificado. Sabía que cuando lo tomasen, ellos se iban no solamente a asustar, sino que se iban a esconder, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20 y capítulo 21, que se escondieron por causa de los fariseos y de los escribas o de los judíos. Cuando Jesús traspasa ya las puertas después de haber resucitado, dice que se paró junto a ellos y les dijo, paz a vosotros. Y después de que les volvió a repetir, paz a vosotros, dice el Evangelio que les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero les dijo primero, la tristeza se va a convertir en gozo. No nos está diciendo que no habrá adversidad. Lo he testificado mucho con lo que dice la Escritura. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando dice de la destrucción y del hambre te reirás, aparentemente causa estragos. Inicié con una caída de una escalera, fue algo sencillito, una pequeña abertura de esas escaleras de aluminio, me dio un golpe, pero eso fue suficiente. Mal cuidado, tuvieron que llegar al momento de decirme, o le hacemos una limpieza mecánica, cirugía, o en su defecto le amputamos su pie. ¿Y hasta dónde? Y me dijeron, arriba de la rodilla. Y le dije al Señor, lo que tú decidas. Y yo viendo la circunstancia de otros, yo decía, no quiero que mi familia sufra, no quiero que padezcan. Yo pensé en mi familia, lo menos era, y dije, ¿saben qué? Que me corten. Inclusive usé una frase, muerto el perro se acabó la rabia. Pero vinieron allá, quien sabe de esto, y me dijeron, por lo menos una sobrina le habló a mi hijo y le dijo que no le corten su pie a mi tío. Y yo dije, ok, lo voy a tomar como una señal de Dios, quiero obedecer a Dios. No, era un deseo de ella, sí, pero el otro lado fue un amigo y estaba afuera y dice, no, que no le vayan la palabra fue, que no le vayan a mochar su pie. Entra mi hijo y me dice, papá, me dice Sarita esto, y no, le dijo, ok, limpieza, pero casi me quitaron todo lo que cubre huesos, tan es así que quedó expuesto el hueso y el tendón. Pero de ahí fue una serie de cuestiones a mí cuando me dicen, es que Dios sana la herida, yo sé lo que es sanar una herida, lo he vivido, sé lo que es revolcarse por el dolor. Pero la Biblia, nosotros cuando veo yo a Job, dije, probable que él sufrió y padeció lo mismo, pero siguió aceptando y confiando en el Señor. Y como Pablo lo dice en sus escritos, ¿no? Ya no vive yo, mas Cristo vive en mí. Y recuerdo en alguna ocasión cuando me empezaron a hacer una limpieza, yo me revolcaba y decía, Dios, y cuando empezaba a decir, ayúdame, vino a mi mente y dije, creo que sufriste mucho más de lo que yo estoy padeciendo que yo, pero ni aún con esto podría pagarte todo lo que hiciste. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones.
Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. En las necesidades o crisis, ¿cuál es nuestro primer impulso? ¿Cuál fue nuestro primer impulso? ¿Quieren que les diga una cosa? Cuando me dijeron necesitamos hospitalizarlo, mandé a llamar a mi padre, 92 años, y le dije: papá, ora por mí. Sé lo que significa la oración de un padre. Sé lo que significó la oración de Jacob respecto a sus hijos. Y ahí tienen a mi papá delante de los doctores, haciendo oración y pidiéndole a Dios. Y también eso fue como una señal. Señor, porque hablaban ahí ya en ese momento, hay que amputar. Y mi padre dijo: yo te ruego que le permitas que no le corten su pie a mi hijo. La Biblia a nosotros nos enseña que en los tiempos de crisis tenemos que acercarnos a ese Dios. Por eso te digo, destrucción, y algunos dicen: ay, destrucción. Sí, querían destruir mi cuerpo en ese sentido, desde el punto de vista médico, porque era parte de una sanidad que pudo ver resultado. Pero en esas circunstancias tomé una decisión: ok, limpieza mecánica, adelante. Como dicen los jóvenes, va. Pero de ahí todo un proceso. Y he visto, y ahí agradezco, porque efectivamente hoy me conmueve dentro y ustedes creen que voy a llorar, pero es de alegría, de gozo. Ahora sí que, como dicen, me estoy empezando a reír de la destrucción, de la crisis o del hambre. El hambre, tipo y figura de necesidad, adversidad, problemas. Sí, para ir a las curaciones, el tiempo, hay que estar allí, hay que tener paciencia. Cuídese, me dicen, cuídese. Pues lo estamos haciendo en ese amor al Señor, porque son indicaciones. Dios ya también les ha dado a ellas la capacidad, a los doctores, doctoras, enfermeras, les ha dado la capacidad de llevarnos para una bendición. Conclusión: cuando dice del hambre y de la destrucción te reirás, pues nos está diciendo que tenemos que tener esa actitud de depender de Él, confiar en Él, acercarnos a Él, esperar en Él. Y todos los días oro por lo que sabemos y creemos y queremos que los hermanos y las hermanas se rían de la destrucción y se rían del hambre. Hambre entendida desde el punto de vista material, espiritual o físico, ya lo comentaba. No solamente desde el punto de vista físico, alimentos, no, de todas esas cuestiones que en crisis llegan a venir. Vamos a orar. Si quieres recibir a Jesús, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te ruego, Padre, que todas esas bendiciones que están declaradas en la Sagrada Escritura y por las cuales en la cruz tú sufriste, sean sobre mi vida, sean sobre mi familia, sean sobre mi hogar, sobre mi trabajo, y abre las puertas de bendición y cierra todas esas puertas de maldición. En el nombre de Cristo yo puedo decir que Dios Padre, soy salvo, y gracias porque con el poder de tu Espíritu Santo mi vida será conducida a la eternidad. Gracias, amén, amén, amén. Ahora oremos por las necesidades. Señor Jesús, hay quienes están pasando por adversidades, por problemas, pero confiamos plenamente en ti. La Escritura nos enseña muy claramente y nos dice el libro de los Salmos que clamamos y tú nos oyes y nos libras de todos los temores, de todas las angustias. También nos dices por medio del apóstol Pablo que en todas las cosas somos más que vencedores, y por medio de Isaías nos dices que no tengamos temor, no nos intimidemos, porque tú eres nuestro Dios que está con nosotros, que siempre nos ayudarás, siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Ahora, luego, entonces, en esa bendición, nosotros caminamos en toda esta semana. Gracias
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Amén, amén, amén.